Buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos, en esta ocasión realizado en compañía de nuestros compañeros, compañeros, es que sois compañeros ya, SDWorks y con la colaboración también de otros compañeros que es el despacho Lexao. Como bien sabéis, el panorama normativo laboral se complica por momentos. Se complica por momentos con normativa que ya tenemos aquí, que además de ser prolija, pues es compleja, y con normativa que se nos anuncia que va a venir en un futuro. Y fijaros que estamos en un escenario en el que tenemos que empezar a interrelacionar todas esas normativas para diseñar la estrategia futura de talento en nuestras organizaciones. Y en este caso, en la sesión de hoy, lo que queremos es relacionar en concreto tres de esas normativas. Los planes de igualdad, la protección de datos y los deberes de transparencia salarial. La directiva europea, que en principio se transpondrá de aquí, si no estoy equivocada, a 2 años, en 2026, sino antes, porque ya hay voces que me dicen que parece que la Administración quiere meter el turbo en esto y sacarla incluso a finales de año. Ya veremos si eso al final es una realidad o no, pero la cuestión es que está ahí y está en el horizonte. Y genera esa interpretación transversal de las tres normas, bueno, y, genera numerosas dudas que hoy queremos empezar, pues por lo menos a intentar despejar con los compañeros de viaje que paso a presentar a continuación. El primero de ellos es Joaquín Castilla, el CEO del Lexao, y además es un ponente pro de nuestros webinars. Bienvenido, Joaquín. Hola, buenas. Va a ser intensa la sesión, ¿eh? Como siempre. Los tuyos siempre son intensos. Nos acompaña también Juan Cos, él es inspector de trabajo y seguridad social. Un placer tenerte con nosotros, Juan. Hola, buenos días a todos. Tu aportación seguro que genera muchas preguntas. Esto también te lo avanzo desde ya. Vale, muy bien. Y finalmente también está con nosotros Jordi Larré, él es Product Manager de SDWorks, que nos va a aportar también esa visión práctica de cómo, a través de la tecnología, pues no podemos estar un poquito más confiados y seguros de que estamos cumpliendo con lo que la norma nos exige. Yo no me quiero entretener, entre otras cosas, porque tenemos por delante un webinar intenso y denso, seguro, y ahora más cosas. Así es que le doy la palabra a Joaquín. La palabra y los mandos y la pantalla, todo. Mientras compartes, a todos los que estáis conectándoos, os recuerdo que la sesión se está grabando. El vídeo os lo podremos hacer llegar, si no esta tarde, mañana, junto con la presentación que está compartiendo ahora y de la cual va a hablar Joaquín y un resumen que haremos también de la sesión para todos. Así es que no os preocupéis, tenéis que abandonar por otros deberes que surjan en el camino. Ahora sí, Joaquín, adelante. Gracias. Perfecto, Maite, muchas gracias. Pues nada, pues en la presentación lo que voy a hacer es dar un poco de contexto a un tema que es los deberes de transparencia salarial, así lo hemos recogido en la ponencia. La idea es un poco generar ese debate entre pues, Juan Cos desde el punto de vista de la inspección, desde el punto de vista técnico de nómina del software con SDWorks Jordi Larré, y luego desde el punto de vista jurídico, pues hacer yo los apuntes bueno, que pueda aportar, ¿no? Un poco de luz. Y vamos a dar unas pinceladas en 10 minutos de a dónde vamos, ¿vale? A dónde vamos y cómo estamos. Esa es un poco la idea de estos 10 primeros minutos. A ver, primero lo que tenemos aquí es una directiva que nos da un plazo hasta junio de 2026, ¿vale? A los Estados miembros y que busca establecer mayor transparencia en los sistemas retributivos, establecer seguridad jurídica en el concepto de misma retribución para trabajo de igual valor, ¿vale? Esta regla es algo que se va a repetir a lo largo de la sesión de hoy constantemente. Y luego hay una serie también de obstáculos procedimentales precisamente para evitar esa discriminación, ¿vale? En función del tamaño de la empresa, las obligaciones pues van a ser diferentes, ¿vale? Si uno tiene más de 250 empleados, pues tiene un plazo concreto, entre 150 y 249 otro, etcétera, ¿no? La directiva básicamente tiene tres obligaciones madre, por así decirlo. El primero es el analizar los procesos de selección, es decir, establecer la obligación de mostrar el salario en los procesos de selección, ¿vale? En esa información inicial. Lo segundo, establecer también unas obligaciones de divulgación e información de la brecha retributiva para que se divulgue a través de la página web
de la empresa o cualquier otro medio de difusión, convirtiendo así la información en un dato de acceso público. Y el tercero, que es el que más os va a sonar, pues en las auditorías retributivas ya sabéis que tenemos esa obligación de cuando se supera, cuando hay una diferencia del 25% entre hombres y mujeres en un mismo puesto de trabajo, tenemos esa obligación de justificar la razón. Esto se va a reducir al 5%, es decir, estamos en el 25% y hay que mirar a que en 2026 la diferencia como máximo puede ser de un 5 y ya con un 5 tendremos que tener esas obligaciones que tenemos hoy, ¿vale? ¿Cuál es el panorama actual en España? Esta es la directiva, ¿vale? Lo que hemos visto ahora es la directiva, es a dónde vamos en 2026. ¿Cómo estamos hoy? Porque sí que es interesante ver cómo estamos hoy y por dónde van los tribunales, pues los tribunales ya han avanzado en muchísimas cosas en España a nivel de transparencia y yo creo que es bueno que lo recordemos ahora que estamos tratando esta cuestión, ¿vale? Lo primero, bueno, la ley 11/2018, que todos conocemos, que obliga a las empresas de más de 500 a las obligaciones en materia de retribución, la evolución desagregada por sexo, su brecha salarial, etcétera. En el año 2019 hay un segundo paso, que es la modificación del artículo 28.1 y 28.2. 28.1, el concepto de trabajo de igual valor, es decir, ya en el propio Estatuto de los Trabajadores viene esa obligación a trabajo equivalente y se recoge además cuál es la descripción de un trabajo equivalente. Entonces, el artículo 28 ya obliga a misma retribución para trabajo de igual valor, ¿vale? Y esta es una cuestión y un concepto en el que hay que profundizar mucho en cada compañía y como veremos también, veremos la forma también desde el punto de vista de la organización, de esquivar también estas situaciones, porque hay muchas veces que al final también depende de qué se entiende por trabajo de igual valor y ahí están las categorías profesionales y esa definición que depende también de la empresa, con lo cual, más que esquivar, lo que quería un poco decir era preparar, es decir, que no nos pille o sea, esta partida, esta normativa que llega nueva no nos puede coger con las categorías mal definidas y sin haber valorado este concepto de trabajo de igual valor en nuestra compañía en concreto, porque, y para eso, pues bueno, el software también veremos con Jordi que es clave, ¿vale? En el año 2000 se publican los reales decretos de registro retributivo, planes de igualdad, etcétera, etcétera, que ya conocemos, y además de esos planes de igualdad que hoy ya tenemos, ¿vale? Y que esa obligación de justificar de forma razonable cuando se supera el 25%, esa diferencia, ¿vale? Tenemos sentencias que también tratan cuestiones de transparencia salarial. Una de ellas es pues las voy a mencionar en pinceladas, ¿vale? Y ya con esto empezamos el debate. Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de junio de 2022. Declara que no se pueden hacer tachaduras en los TCs. Históricamente, en todas las empresas hemos hecho tachaduras en los TCs en el nombre, las siglas del trabajador para que el comité de empresa no supiera qué trabajadores eran los que tenían esa cotización, esa base de cotización, ¿no? Que lógicamente trabajadores que están por encima de la base máxima no aporta más información, ¿no? Pero para los que están por debajo de la base máxima sí que aportas esa información, ¿no? Pues estas tachaduras ya desde el 22 de junio de 2022 no se pueden hacer en los TCs. Vale. El Tribunal Supremo, el 16 de febrero de 2021, también obliga a dar a conocer al comité de empresa de forma íntegra los pactos de horas complementarias donde se recogen todas las condiciones. Vale. Esta es la sentencia más interesante que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que esta sentencia es como estamos a día de hoy, pero yo creo que esto va a cambiar, ¿vale? Sentencia del Tribunal Supremo, 26 de mayo de 2021. Aquí se dice lo siguiente, y es lo que dice el Tribunal Supremo, se lava las manos y dice, era un comité de empresa que denuncia que en la copia básica viene, en vez de venir el salario, pone según convenio. Y entonces el comité de empresa se enfada y dice, oye, yo quiero saber cuál es el salario de los trabajadores que se están contratando. El comité, esto acaba en el Tribunal Supremo se lava las manos y dice, a ver, vamos a ver, ¿qué es la copia básica? El reflejo del contrato. ¿Qué dice el contrato? Salario según pacto. Pues lo siento, pero la copia básica tiene que decir lo mismo que el contrato. Si el contrato es válido y dice según convenio, según pacto, lo siento, pero está bien. Con lo cual desestima la demanda del comité de empresa. Esto va en contra de la transparencia, con lo cual, lógicamente, pues bueno, iremos viendo
cómo va modificándose. Pero a día de hoy, esa es la sentencia del Supremo que tenemos, la última. Registro retributivo. Y esta es la última sentencia en cuestión, yo creo, de transparencia salarial. Registro retributivo. Aquí lo que ocurre es que el comité de empresa dice, me han tachado la auditoría retributiva un dato, porque en el área tal que solo hay un trabajador, me han quitado la media. Y la empresa dice, claro, es que si te doy la media, te estoy dando el dato de ese trabajador, porque ya sabes que solo hay uno. Pues la Audiencia Nacional le obliga a la empresa a mostrar ese dato, aunque solo sea uno y aunque esté dando un dato de un trabajador. Es más importante ahí. Claro, la propia ley ya te obliga a hacerlo, con lo cual la conclusión del tribunal es decir, y este es el recuadro que tenéis ahí abajo, que es un poco la regla que hay que mantener hasta que venga la nueva ley, ¿vale? La nueva ley que va a transponer esta directiva, lógicamente va a cambiar las reglas del juego, pero hasta ahora, hasta hoy, lo que se aplica es, actualmente en España solo es obligatorio aportar los datos que vienen impuestos por una norma. Si no viene impuesto por una norma el aportar ese dato, entonces se aplica la protección del dato, prevalece la ley de protección de datos, ¿vale? Pero siempre que haya una ley que ya nos obliga a dar ese dato, como era en este caso de la sentencia de la Audiencia Nacional, que sí que obliga a dar ese dato al comité de empresa, aunque se evidencie que es el salario de un solo trabajador, pues vence ahí lo que es la obligación de dar el dato al comité de empresa, ¿vale? Y este es un poco el resumen que tenemos un poco, estos son un poco los deberes de transparencia que han hecho, que han ido recogiendo los tribunales en esas sentencias. Lo tenemos que poner en contraste también con otro deber, que es el deber de sigilo del comité de empresa. El deber de sigilo significa que el comité de empresa debe ser consciente que la información que se le da al comité de empresa. El comité de empresa no puede coger y enviar un correo masivo con toda la información que se le da en esas reuniones, con lo cual hay que ver un poco dónde está el derecho de información de los trabajadores, la protección del dato por otro lado y el deber de sigilo del comité de empresa. Y sobre todo eso es sobre lo que vamos a plantear los casos que a continuación empezamos. De acuerdo, muchísimas gracias. Joaquín, disculpadme que tengo la voz un poquito tomada. Vamos con las preguntas. De hecho, bueno, nosotros hacemos una primera propuesta de preguntas, pero de hecho ya tenemos una pregunta de una persona de la audiencia y a los demás os animo a seguir introduciéndolas, que nosotros las iremos solventando a medida que vayamos progresando en la conversación. La primera de ellas, ¿puede el comité de empresa enviar a toda la plantilla el contenido íntegro de la auditoría retributiva sin que los trabajadores hayan pedido dicha información al comité? Juan. Bueno, ahí la pregunta esa, desde el punto de vista de la inspección de trabajo, no es del todo relevante, porque si hay una remisión por parte del sindicato, el posible sujeto infractor de la conducta de vulneración de derecho a la privacidad, a la intimidad en su caso, es el sindicato, no es la empresa. Con lo cual es un tema de protección de datos puro y duro. Es para que se pronuncie la Agencia de Protección de Datos. La inspección no tiene competencia. ¿Qué me parece a mí no me parece otra cosa? Pero no es un asunto de inspección. O sea, no podría existir una denuncia sobre esa materia de competencia de la inspección de trabajo, ¿no? Otra cosa es que la empresa fuera la que remitiera la totalidad de la información a los trabajadores en lugar de a la representación de los trabajadores, ¿vale? Digamos que los puentera de esa manera, bueno, ahí sí que se estaría vulnerando el derecho colectivo de ellos, pero si lo remite la empresa es una cuestión de Agencia de Protección de Datos. ¿Qué van a decir? No lo sé, pero vamos, con los leñazos que sueltan seguramente yo creo que abrirían expedientes sancionados, pero bueno, que no es competencia ese supuesto concreto de inspección de trabajo. Vale. Un poco relacionada también con esta pregunta es una de Pablo. Nos hace muy interesante, Joaquín. Si la representación legal de los trabajadores pide a la empresa el listado de trabajadores, el GP y el puesto asignado, ¿la empresa está obligada a entregárselo? Joaquín. Primero contestando un poco lo que decía Carlos y luego voy a esta pregunta también. Yo creo que en la línea de lo que dice Juan, a mí me parece que hay que valorar lo siguiente, que es verdad que el trabajador, si pide esa información sobre la auditoría retributiva, sí que tiene derecho a recibir la información
Con lo cual, la información que está llegando por parte de todo del comité de empresa, toda la plantilla, es una información a la que tiene derecho cada trabajador individualmente cuando lo Perdona, solicite. pero no llega igual, ¿eh? No llega igual. El Eso dato no es igual. Entonces, ahí sí, si fuera exactamente igual, yo lo vería un sofisma, no le veo el. Pero no llega Sí. igual. Entonces sería No, la cuestión de cuestión es decir. esa, que yo donde veo el incumplimiento es en lo que tú dices. O sea, yo ahí comparto contigo totalmente, Juan, que es decir, a mí me parece, el trabajador tiene derecho a pedir eso, pero ¿puede el comité enviar a toda la plantilla esa información, erigirse en el titular del derecho de esa información de Yo creo cada que no. empleado y enviárselo a todo el mundo? Yo creo que En no. el límite, desde luego. Yo creo que no. Desde luego no es prudente, por lo menos. No. Entonces, el Vale. tema es que es verdad que luego aquí también hay un tema de plazos también, ¿no? ¿Qué información puedes enviar, ¿no? Porque es verdad que también cuando estás enviando auditoría retributiva y estás haciendo comparativas, pues, pues también, también a ver qué datos envían, a partir de qué fecha, de qué año, ¿no? Que es cuando se ha tenido obligación de hacer estas auditorías retributivas. Y encima en el comité de empresa te están dando datos de antes de 2020, pues lógicamente también estás incluso incumpliendo con lo que dice, o sea, ni siquiera está parado ese dato con lo que dice la ley de igualdad, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que es delicado también, o sea, yo tampoco veo la posibilidad real y material de sancionar a un trabajador, al comité de empresa por esto. Me parece un tema delicado. Sancionar al comité de empresa, ya somos conscientes todos de lo que te genera, ¿no? Y que al final, oye, son nuestros interlocutores en la empresa, no nos los podemos cargar por algo así. Hay que ser conscientes que el daño está hecho. En el momento que ya han enviado esa información a toda la plantilla, el daño está hecho, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo buscaría otros medios. Ujú. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se vulnera en el caso anterior el sigilo profesional entrando en colisión con la LOPD? ¿Se podría? Yo creo que ese es el tema, ese es el tema. A mí es lo que me parece que está en juego. O sea, al final está en juego el deber de sigilo con la protección de datos. Entonces, yo creo que en este caso en concreto, el deber de sigilo y la protección de datos en el fondo están en el mismo bando, ¿no? Claro. En el bando, por así decirlo, de la empresa, ¿no? La empresa es la que exige, oye, protección de datos y sigilo, comité de empresa. Yo creo que es eso. La cuestión es un poco lo que decía Juan, que la acción de la inspección no es el camino y protección de datos es que no nos podemos meter en una materia con la Agencia de Protección de Datos en un asunto así, porque dan un poco de miedo, sí. Una bola que da miedo que crezca. Claro, y entonces, ¿y todo esto cómo lo tenemos que interpretar en el contexto de la Directiva de Transparencia? Hombre, a mí me parece que en la Directiva de Transparencia todo esto va a desaparecer. Este debate a mí me da la sensación de si estamos hablando ya que las empresas van a tener que mostrar de forma pública todos esos datos, pues si se muestran para el público, pues imagínate para todos los empleados. Entonces, a mí me parece que este debate ya no se dará, creo yo. ¿Estás de acuerdo, Juan? Sí, yo es que realmente las normas, hasta que no las veo publicadas, porque claro, Ay, claro. también teníamos un Real Decreto Ley, ¿verdad?, que desapareció y ahora ha vuelto a aparecer y ahora no sabemos si lo van a convalidar. Entonces, bueno, cuando se publique y a ver cómo se transpone, también se transpuso la de prevención de riesgos laborales de una manera que así nos ha ido, pues veremos, pero efectivamente muy mal lo tendrían que hacer para que no cambiara todo bastante, bastante. Ujú, de Creo que acuerdo. también habrá transparencia, pero no con la misma información detallada que hay ahora. O sea, porque realmente al final habrá transparencia que será definir quizá los niveles, definir un poco cómo tienes organizado tu escala salarial dentro de tu organización, pero no como un registro retributivo a nivel del detalle de los trabajadores, que hay un trabajador en un puesto Claro. y el salario. Pero esa transparencia llevará a un cambio respecto a lo que se hace actualmente. De acuerdo. Pregunta, ¿se vulnera la doble escala salarial si no pagamos el mismo salario por trabajo similar? A esta pregunta yo creo que la tenemos muchos en mente. Hombre, doble escala Camilo. salarial, el nombre da igual, quiero decir, doble escala salarial más bien
otra cosa donde mejor se ve es en pluses como la antigüedad o el reconocimiento, o sea, un reconocimiento de un plus para una categoría o vinculado a una condición como el acceso a la plantilla antes o después de una fecha. Pero bueno, ¿qué es una doble escala salarial? Pues bueno, si lo queremos llamar así, lo que está claro es que hay que percibir la misma remuneración, que lo queremos llamar de una manera o de otra, da igual, y que el trabajador que no la percibe tiene derecho a reclamar o reclamar la indemnización, y ahí sí que hay actuación de la inspección de trabajo. Doble escala salarial, yo creo que son cosas distintas, pero vamos, es una cosa terminológica, no le veo la importancia. ¿Coincidís, Joaquín, Jordi? A ver, yo a veces me he encontrado en algún caso con una doble escala salarial, que hay determinadas categorías que a partir de una categoría trabajan con una escala salarial y a partir de otra trabajan con otra. Es decir, al final tú valoras los puestos, les das una valoración y dices, hasta un nivel tienen un precio punto, por llamar algo, y a partir de un nivel tienen otro precio punto. La escala salarial a nivel vertical sí que la veo. La escala salarial a nivel de distinción de sexos, eso sí que ya no se da tanto. Lo que pasa es que bueno, preparando el debate estábamos hablando un poco de que a veces es la definición del puesto lo que haces mal, ¿no? O sea, hay puestos que son iguales, pero la gente no hace el mismo trabajo, con lo cual a veces cobran diferente. Entonces ya no es el mismo puesto, diferencia de salario, sino son dos puestos diferentes que cada uno tiene su salario y al final no hay esa discriminación. Pues para mí lo importante es describir bien los puestos de trabajo, valorarlos bien y asignar a las personas correctamente al puesto de trabajo. O sea, no ha de ser un puesto por persona, pero hemos de llegar al punto de que al final se equipare salarialmente a las personas que hacen el mismo trabajo efectivo. Y a veces pones, por ejemplo, pues gente que viaja, gente que no viaja. Dice, ¿hacen las mismas funciones? Sí. ¿Cobran diferentes? Sí, porque este viaja. Pues son dos puestos diferentes. No. Mi modo de ver a nivel de la escala salarial doble. Yo ahí vería, ¿Coincidís? ¿Hay algún riesgo ahí en eso? sí, yo lo que veo es, o sea, tenemos una regla, que es el artículo 28, además, ahora en el estatuto, ¿no? Misma remuneración a trabajo de igual valor. ¿Qué es trabajo de igual valor? Viene definido en el propio artículo 28 y ya te recoge tanto en formación, en tareas, como en funciones equivalentes, con lo cual el propio estatuto ya te recoge qué significa un trabajo de igual valor. Entonces la regla general la tenemos clara, yo creo que es lo que dice Juan, pues oye, al final ahí hay que ver caso por caso, ¿no? Ahora bien, si hacemos un trabajo preventivo, potente previo, como el que indica Jordi, que es decir, oye, vamos a definir bien por qué va a ser trabajo de igual valor el que viaja que el que no viaja. Claro, si tú no lo preparas, realmente el día del juicio, pues igual la diferencia de viajar o no viajar no parece tan relevante. Pero si tú la preparas, estableces una escala diferente, una categoría diferente para el que viaja, para el que no, un complemento que incluso tiene un nombre diferente. Establezco, hombre, porque el que viaja, pues no es lo mismo que haga un viaje al trimestre que viaje todas las semanas. Entonces, yo creo que hay que definir muy bien cada puesto para establecer esas diferencias y romper con la regla de trabajo de igual valor. Es que no es de igual valor. Si yo viajo todas las semanas, pues no es de igual valor. Entonces, yo creo que ahí está la clave. Entonces, como siempre, pues en el trabajo previo es donde tenemos que estar y más ahora, cada vez tenemos que ser más preventivos. La doble escala salarial, yo creo, como dice Juan, son cosas diferentes. O sea, una cosa es esta regla y otra cosa es esa excepción de la doble escala salarial, esa posibilidad de hacer una doble escala salarial en algunos supuestos cuando la justificación es razonada y no depende de la fecha de entrada en la empresa. O sea, lo que ya sabemos que no se puede hacer es que si un trabajador es contratado hoy en 2024, pues se le tiene que pagar la misma retribución que a uno que entró en el año 99. Otra cosa es que se establezca una diferencia no por la fecha de entrada, sino por otro motivo. Y hay motivos tasados que sí que permite la ley, motivos tasados no en la ley, sino en la jurisprudencia, que sí que te permiten tener una doble escala salarial, siempre, lógicamente, que no sea dentro de un convenio colectivo. Un convenio colectivo no puede establecer una doble escala salarial. Tiene que ser fuera de un convenio colectivo pero la y establece. justificando las causas. Las establecen. Sí,
Sí, Con los pluses de antigüedad todavía hay gente que no sabe muy bien por dónde va la cosa ya, y las también. meten. Hay que hacer el informe de control de calidad y decirles que no. Y otras, Mm. a doble escala salarial no sé exactamente, pero todos los pluses vinculados a tiempo de trabajo pueden tener discriminación indirecta por razón de sexo cuando no se quitan del cómputo los descansos por maternidad, paternidad, el ejercicio de excedencias, todo eso. Se vincula al desembolso, hay muchas sentencias, a un Sí. determinado en materia el cumplimiento de objetivos, pero por días de trabajo, no por objetivos que sean cuantificables. Y no se excluye de manera expresa los supuestos en los que hay pues, todo el ejercicio de los derechos vinculados a la conciliación. A la Eso es conciliación. discriminación indirecta y se siguen poniendo. Hay gente que se da cuenta, hay gente que no hay gente que se da cuenta, pero al final lo hace mal y hay gente que directamente lo suelta y no. O sea que los convenios, por eso el Real Decreto de registro retributivo le da un toque a la negociación colectiva, porque se sabe que muchas de las causas de discriminación están recogidas en convenio y eso es un problema para la empresa, porque hace su evaluación y dice, oye, mira, que me ha salido que el puesto 1 y el 2 es lo mismo, pero según mi convenio el 1 gana 100 euros menos que el 2. Esto es que yo soy aquí el tonto que tiene que subirle a todo el mundo 100 o los demás tienen que bajar o me tengo que descolgar del convenio colectivo, ¿cómo se hace? ¿Vale? Eso es... Ujú. Bueno, sí, Y además hay la, muchas la sentencias norma sobre del esto, registro, Juan. O sea, yo al hay final una digo, cosa... Ay, perdón, Jordi. sí, digo que la norma del registro retributivo lo que está obligando, y cada vez lo vemos más, es que los nuevos convenios se tienen que adaptar más a lo que pide, digamos, Claro. el Ministerio de Igualdad, ¿no? Porque al final, como decía Juan, pues sí, había un convenio que marcaba 5 categorías, habían 5 salarios, pero después tiene salarios diferentes. Entonces yo creo que los nuevos redactados van adaptándose también a la legislación. Cada vez va a estar más especificado las funciones de trabajo de cada uno de los puestos de trabajo y a partir de ahí te van a permitir todo eso. Yo para mí lo que es importante es que no solo el registro retributivo se hace una vez también, sino que se hace pues cuando cambia un convenio, cuando hay una subida salarial, cuando hay un incremento de cualquier cosa y aquí es donde hemos de trabajarlo. O sea, no es una cosa que se hace una vez, es una cosa que se hace como mínimo una vez al año, pero si después hay cambios, hay subrogaciones, tenemos que tener en cuenta que todo esto ha de estar de alguna forma informatizado, no solo con las ayudas que pueden haber del Ministerio de Igualdad, de los ficheros que nos permiten hacer a mano, sino tener todo ese registro. Entonces, ha de haber un plan de igualdad, ha de establecerse todo un criterio de cómo establecer esas medidas para evitar esa brecha salarial que puede haber. Pasar del 25 al 5% creo que va a ser delicado porque realmente tendremos 2 años y allí se tendrían que hacer mucha magia para llegar a hacerlo. Pero bueno, es lo que nos obliga la ley de transparencia, de que haya una diferencia en la brecha de un 5%. Y actualmente, pues, se está, si no el 25, cerca de ese porcentaje. Va a haber que prepararse con las provisiones de fondos. Sí. Exacto, Yo hay exacto. una cosa, Desde ya. Jordi, que te quería plantear, a ver cómo lo ves. O sea, me da la sensación también que el trabajo previo que se tiene que hacer aquí en cada empresa, o sea, yo ahora estoy pensando en cualquier cliente o cualquier empresa por el tamaño, 200 empleados. Cuando nos llegue este plazo, realmente el análisis que tenemos que hacer, o sea, no solamente es, claro, tú tienes primero que analizar todos los puestos, decir, oye, aquí tengo estas diferencias, analizar según esas diferencias, pues lógicamente va a haber esas diferencias, analizar y decir, venga, ¿qué es trabajo de igual valor? Y entonces, en cada empresa, el trabajo de igual valor va a ser una cosa diferente, vamos a tener que analizar puesto a puesto realmente cuáles son esas diferencias y además de puesto a puesto valorar qué es trabajo de igual valor, me parece que una de las consecuencias claras también va a ser la complicación de cara a la nómina, porque me parece que, claro, si yo al final tengo 2 personas que considero que una de ellas, las dos hacen trabajo similar, vamos a poner en trabajo similar, Ujú. y quiero de alguna forma diferenciar. Por ejemplo, este viajante este ejemplo que estamos, ¿no? Con el que viaja. Además de diferenciarlo en categoría, a mí me parece interesante también el decir que, claro, si tú diferencias en categoría, también no les pongas a todos
mejora voluntaria. Igual hay que llamar al concepto, a cada cosa por su nombre. Es decir, si uno viaja, pues lo normal es que el complemento que perciba un complemento por esa función, y al que no viaja perciba un complemento en productividad por lo que sea. Es decir, me da la sensación que el análisis que hay que hacer aquí, no solo a nivel de categorías, sino también a nivel de nómina y de complementos. A ver, realmente ahí en esa parte, nosotros con la experiencia que tenemos es que no se habla de la teoría, se habla de la realidad. Con lo cual, no puedes hacer una proyección solo, sino tienes que buscar lo que ha pasado. Entonces, claro, una cosa es el salario bruto que podemos tener tú y yo, que sería el mismo, pero llega un momento que dices, oye, no, pero es que tú has cobrado más o yo he cobrado menos porque a ti te han complementado una IT y a mí no me han complementado una IT, o tú viajas y yo no viajo. Entonces, claro, todo esto nos lleva, como has dicho tú, definir bien los puestos, hacer la descripción, la valoración de esos puestos, asignar esas personas a esos puestos. Comentaba, me parece, Pablo, antes que he dicho casi un puesto por persona, pero no, normalmente acaba siendo entre un 10 o un 15% de puestos en la plantilla respecto al número de personas, porque al final no son puestos personalizados, pero sí que de 200 personas posiblemente te salgan 20 puestos diferentes y de 2000 no te saldrán 200, pero igual te salen 50 o 60, porque al final lo que haces es repetir muchas veces trabajos en empresas que no tienen muchas actividades diferentes, entonces sí que se multiplica. Una vez tienes esto, después tienes los salarios. Los salarios son los salarios, las antigüedades, los complementos, todos los pluses, todas las variables y todo. Y a partir de allí, evidentemente, cuanto más desglosado esté, mucho más claro para ese registro retributivo. Si a todo el mundo le metemos mejora voluntaria y variamos el importe, pues será difícil de obtener la diferencia. Pero si hay determinadas personas que cobran un plus por desplazamiento o un complemento X, el que sea, pues evidentemente para ellos acabaremos quizá creando un puesto que no hemos detectado en el momento del análisis previo, porque pensamos que hace lo mismo y realmente no hace lo mismo. Entonces ese trabajo es un trabajo que de primera te va a dar una información, que esa información la tendremos que corregir y esa información se habrá de mantener. Casos que yo he vivido personalmente ya con ejemplos reales, pues claro, te encuentras pues que definen una serie de posiciones, asignan a las personas y después resulta que la persona hace trabajos que no ha dicho o que no conoce el comité o que no conoce el comité de igualdad, y a partir de allí pues se tienen que hacer modificaciones. Entonces yo, para mí, todo este tema ha de estar informatizado no solo en una nómina, sino en una gestión global. Una gestión global donde tú tengas definidos los impuestos, tengas la valoración, tengas tu escala salarial, tengas la valoración de esos puestos con una brecha de más o menos 20%, que es lo que se acostumbra a hacer para lo que serían las contrataciones, y a partir de allí igualar salarios entre hombres y mujeres, que es lo que habla el plan de igualdad. O sea, no te dice que el plan de igualdad que haya entre 80 y 120, que todos cobren 80, todos 120. Te dicen que un hombre que cobre 80, la mujer cobre 80, y si cobra 120, cobre 120. Es decir, las posiciones para mí lo que tienen es un margen que a partir de allí, ese margen es lo que nos da pues el más conocimiento o la más antigüedad. Evidentemente, como comentaba Marta, dices, bueno, claro, llega una subrogación o una nueva incorporación, tú la pones, digamos, en el low level del nivel del puesto. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia que puede tener otro. Pero pondrías igual a un hombre a una mujer. Eso no quiere decir que haya uno que esté en ese puesto con más experiencia que tenga más retribución. Entonces, esa es una tarea compleja que se ha de trabajar bien. El problema es que tenemos 3 meses para hacerlo desde que tenemos una inspección o tenemos que montarlo, ¿no? Y a partir de allí, esa parte, yo creo que una herramienta tiene que ayudar, porque, como decía antes, es recurrente este informe y este plan de igualdad. A mí, a ver, sí, perdón, Maite. No, porque iba a pasar yo a la siguiente pregunta, pero termina tú y así luego ya pasamos a la otra No, que antes hay de un, las preguntas del hay un asistente. tema que creo que al final estamos hablando de la diferencia entre hombre y mujer, del salario, pero creo que el concepto, o sea, donde vamos de transparencia salarial, va mucho más allá de hombre y mujer, sino de trabajo de igual valor, misma remuneración, con lo cual a mí me parece que
claro, que hay que prepararse también para esta también, entre hombre-hombre o mujer-mujer. Es decir, que es que realmente vamos a tener de forma clara todos los salarios de toda nuestra empresa, y esa diferencia va a existir pues entre una trabajadora que viaja y una trabajadora que no viaja. Entonces, yo creo que la definición de esos grupos y definición de esos salarios, teniendo además en cuenta el histórico que tenga la empresa y eh, teniendo además en cuenta el convenio colectivo que tenemos cada uno, pues realmente va a ser una tarea compleja. Va a ser una tarea compleja que yo sí que creo que sería bueno empezar cuanto antes. Estratégicamente, a ver, estratégicamente lo que dices, Jordi, si llega la inspección y en un plazo con premura tenemos que dar pasos, lo vamos a hacer mal. Lo vamos a hacer Sí. mal porque no vamos a comunicar a la gente con tiempo, porque no lo vamos a negociar con el comité de empresa. Va a ser una chapuza que al final pues saldrá seguramente caro. Entonces yo creo que ahora que tenemos tanto tiempo para precisamente montar esto, tenemos 2 años hasta la transposición de la directiva y el camino ya sabemos por dónde va a ir. Hombre, yo creo que igual es bueno que la parte de configuración, no sé cómo veis los demás, pero la parte de configuración de categorías, que eso se pueda ir haciendo ya, que nos sirva para más adelante, para la parte cuando empecemos a comparar salarios, pero que ya desde el punto de vista hoy del montaje de las categorías hoy en nuestras compañías, que vayamos pensando en esto porque enseguida nos va a tocar. Hay varias preguntas relacionadas con la explicabilidad del mérito en el marco de la transparencia, pero si os parece, terminamos con que eso es el gran melón, ¿no? Pero terminamos la última relacionada con el deber de información, ¿vale? De las últimas que teníamos preparadas para cerrar el círculo de los 3 casos de planes de igualdad, protección de datos y deberes de información. Pongamos en el caso de una empresa que no tiene comité, no tiene representación legal de los trabajadores. ¿Podemos publicar el plan de igualdad para evitar la sanción sin que tengamos la firma del sindicato? Eso está resuelto ya por los tribunales. Ya hubo una primera sentencia del Supremo y ahora una que tiene muy poco tiempo. Ha sido, yo creo que de este mes, creo que la tengo por aquí. Bueno, viene a recordar lo mismo que decía antes, que primero que no se puede sustituir la negociación sindical o con representantes de los trabajadores por una comisión ad hoc de estas, una comisión extraída de los trabajadores, es de 11 de abril de 2024, ¿vale? Y que solamente, entonces hay que dar participación a los sindicatos con la representación correspondiente y solamente cuando no haya ninguna manera, de manera totalmente excepcional, la empresa puede publicarlo unilateralmente. Claro, de ahí a decir ya lo tengo hecho, mando 2 correos electrónicos y pasado mañana saco un plan y hemos acabado, eso no es lo que está viniendo a decir el tribunal. Entonces, esto es ahora, con las empresas de 50 trabajadores pues va a ser complicado, es imposible que los sindicatos puedan ir, es imposible. Pero bueno, si se quiere hacer bien y no usar una ventana que es extraordinaria de manera habitual, pues habrá que acreditar un poco parecido, bueno, fue distinto, porque esto viene un poco copiado de toda la normativa o coincide con la normativa de los expedientes de causas económicas cuando COVID, que se podía llamar a la representación a los sindicatos cuando no había representación y había que negociar. Entonces hay que acreditar que se ha intentado en varias ocasiones y que transcurrido un plazo prudente no ha habido manera, entonces la empresa sí que lo puede elaborar unilateralmente. Pero tendrá que cumplir luego con los mínimos del plan, que esa es otra, no vale poner 2 líneas. Pero ese es el supuesto que se puede hacer y se tiene que publicar por la autoridad laboral, no se puede negar, que eso es otra de las cosas que resuelve la sentencia, no se puede negar la publicación. Ahora, de la excepción a la regla general, pues no puede ser, ¿vale? No puede ser. Es que el tema aquí, Juan, yo creo que por desgracia también ha sido un poco, desde el COVID lo hemos vivido, que ha habido como un bloqueo por parte de muchas organizaciones sindicales, o sea, que ha sido como muy genérico, muy general, se ha repetido mucho y de ahí estas sentencias
que han acabado en el Supremo, de la inacción por parte de los sindicatos en algunas empresas sin comité de empresa a dar ningún paso. Al final, claro, también se le ha puesto al sindicato con una función No pueden. que el Es que, sindicato no tiene medios. ahora, lo que no eh, entiendo es que el Tribunal Supremo, sí, claro, porque realmente, bueno, como está todo conectado al final con el plan y el plan se considera como una manifestación también de la negociación colectiva, pues claro, autorizar la comisión no lo ven claro, pero yo no entiendo que que no lo hayan hecho. ¿No será mejor, sabiendo que es imposible, que en empresas más pequeñas de 50 trabajadores, por lo menos se sienten los trabajadores y algo hagan? ¿No será mejor eso a que te lo haga unilateralmente la empresa? Pues claro, la regla es excepcional, pero cuando la excepcionalidad te ocurre siempre, la excepción se convierte en regla, que es lo que va a ocurrir. O sea, le mando 3 burofax a los sindicatos representativos, no me contestan nada, me espero 4 meses, 5 meses, que ya me parece mucho, toma el plan, te lo he hecho yo, y ahí nadie opina. No lo entiendo. Yo ahí al Tribunal Supremo me parece que cuando ha sido creado, vamos, desde que hizo lo de la contractualización, que reventó las fuentes del derecho laboral, no veo por qué no puede ser un poco más flexible con este tema. No sé. A lo mejor si se convierte en un problema generalizado, a lo mejor sacan una sentencia de corrección. Ahora mismo es clarísimo que no. sí. Pero yo no lo entiendo, porque van a acabar Pues, habiendo unilaterales a tope. Otra cosa es que la gente vaya con demasiadas prisas, no acredite la imposibilidad, etcétera, pero es que no hay otra manera. Pero bueno. si os parece, pasamos a las preguntas que es que se nos están acumulando. Tenemos muchas, ya lo avisaba. A ver, voy a intentar ir por orden, tanto del chat como de preguntas y respuestas. La primera es de Héctor. Un supuesto. 2 personas, diferentes categorías, diferentes salarios, mismas funciones. ¿Podrían compararse a efectos de ese 25-5%? Si hacen lo mismo, o sea, es que con las Claro. preguntas Twitter en esto es complicado, porque claro, Sí. esto es todo lo contrario. Pero lo que está diciendo es que por el convenio, por una clasificación que tengo en la empresa, por la razón que sea, están haciendo lo mismo, tienen que cobrar lo mismo. Pero vamos, aquello no tiene más vuelta de hoja. Y que esta Pero noche vamos, sí. con el artículo 39 del estatuto en las manos, no sé, no Es veo que yo creo que estamos yendo ahí, sí, yo creo que una cosa es la ley de igualdad, ¿no? Que Sí. la ley de igualdad al final está hablando de igualdad entre hombres y mujeres, y otra cosa es el artículo 28 del estatuto que te dice a igual trabajo, igual salario, ¿no? Yo aquí, mira, yo leería, a mí creo que aclara mucho, si leemos el artículo 28.1, el segundo párrafo, explica que es trabajo de igual valor y dice, un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo, en realidad sean equivalentes. Es decir, que al final no se trata tampoco de que sean las mismas funciones, se trata de que sean equivalentes en estos puntos que hemos mencionado, tareas encomendadas, funciones, responsabilidades, formación, es decir, desempeño. Entonces, yo creo que eso es una interpretación que es subjetiva, que yo creo que, como dices, Juan, no se puede hacer una contestación solo con esa pregunta, pues dependerá del caso. Pues Pero habrá bueno, casos. por ejemplo, por poner dos, porque luego la gente, yo creo Sí, por que poner necesita ejemplos. algo más. Dos sencillas. Claro, normalmente es más sencillo cuanto menos complicación tiene el puesto. Cuanto más se complica la cosa, ya. Pero sin embargo, los puestos de trabajo con poca exigencia formativa y de responsabilidad suelen ser muy masivos. Entonces, un pequeño error en la configuración de un puesto se te puede multiplicar por muchísimo, ¿vale? Ejemplo, los convenios colectivos agrícolas, no tanto de campo como de almacén. Murcia, y como Murcia, pues podríamos buscar otros. Regulaban históricamente el puesto de mozo de almacén con una remuneración ligeramente superior a encajadora triadora, como, ¿vale? Auxiliar de envasado o algo así se llama, ¿vale? Cada uno lo va cambiando un poco. Al final son gente sin cualificar, algunos no hablan ni español y no saben leer ni escribir, que aplican fuerza, uno, sobre todo, más en peso, mozo de almacén,
más carga y otros más movimiento repetitivo para el encajado de la fruta en una caja. Remuneración no es, por ejemplo, el que luego utiliza la carretilla elevadora o el que, lógicamente, tiene que manipular la línea o, aunque solo sea una intervención sencilla, cuando haya avería o algo, eso no hay duda de que tiene una retribución superior, ¿vale? Bueno, pues eso es discriminatorio, eso se ha considerado discriminatorio y eso yo creo que no queda ninguno que lo regule de manera separada, ¿vale? Son puestos de trabajo sencillos, con una formación nula, con una facilidad de adquisición de la habilidad práctica muy rápida y que descansan en la simple aportación de mano de obra pura y dura. Pues no puede ser distinto, ¿vale? Entonces tiene que ir igual. El convenio estaba mal, pero es que como esas hay otra. Y luego hay otra sentencia por ahí. Fíjate, Juan, antes de que vayas al siguiente ejemplo, fijaros, el ejemplo que acaba de decir Juan, tú coges el artículo 28 y mirar cómo se cumple. Dices, Bueno, perdona. Y el último, que es lo que relaciona con esto. ¿sí? La superfeminización de una sección frente a otra. Eso. No hay Eso es. mozos de almacén mujer y no, en general, ¿no? Y no hay encajador. Yo no he visto ni uno, pero ni uno. Y no sé, habré visto 5.000 trabajadores entre uno y otro en todas las empresas. Y no hay varones en encajado triado. No lo hay. Entonces, ese ejemplo, Un caso de a mí sencillísimo. es sencillo, pero es muy claro de donde yo creo donde lo que hay que atacar. Porque dices, es un trabajo de igual valor. En uno es prioritariamente hombres y en otro mujeres. La naturaleza de las funciones, estoy leyendo el artículo 28, sobre lo que dice Juan. Naturaleza de las funciones totalmente similar, condiciones educativas formativas iguales, fijaros, factores estrictamente relacionados con el desempeño. Lo mismo, pues en uno el Está uno al lado de desempeño otro. es repetitivo, tareas repetitivas, en otro más cargas. Pero no estamos hablando de una función tan dispar como manejar una carretilla. Efectivamente. Entonces, yo creo que, bueno, que a mí este ejemplo me gusta mucho, Juan, me gusta mucho. Luego hay otro, por si alguien quiere, porque no quiero yo aquí tampoco eternizarme, pero doy la referencia, porque está muy bien, ¿eh? Es también de puestos de trabajo no excesivamente complicados. Vamos a ver, que la tengo por aquí no la voy a tener. De Galicia, de peón y peón polivalente. Aquí Dios sabrán que estaban pensando y sacaron dos categorías con funciones que al final el tribunal considera que son las mismas, pero que sobre el papel no son exactamente las mismas, por eso es importante. O sea, es que no pone lo mismo. Vamos a ver la diferencia entre lo que haces tú y lo que hago yo. Visto en su conjunto es irrelevante. Y aquí igual, una gran feminización del el inferior, el peón polivalente, frente al peón ordinario, creo que estaba masculinizado. Totalmente. Esta es de Galicia, 27 de julio del 21, ¿vale? Aquí había un 76% de mujeres en uno y un 90,90% en la categoría superior. Al final, efectivamente, la descripción, si tú pones a ver, no sería exactamente la misma, que ahí lo detalla la sentencia, sin embargo se considera que tiene igual valor, que hace lo mismo y que hay una discriminación por la adscripción por sexos que hay en las dos categorías, ¿vale? Esto es igual un convenio, yo creo que era de sector, ¿vale? Por eso que a veces los problemas ya no los tengo solamente dentro de la empresa, sino que tengo en mi convenio colectivo. Que seguramente ahí también habrá cuestiones también o sea, porque el convenio dirá una cosa, Juan, pero seguramente también, yo entiendo también que si bajamos en el primer ejemplo que has indicado, yo ahí lo veo como muy claro, ¿no? Pero igual hay otros ejemplos en los que realmente, metiéndonos en realmente la función, decimos, no, es que este hombre, este puesto tiene más valor. ¿Por qué? Pues porque hay la contrata que hace determinada función que viene detrás, depende de ellos, con lo cual ahí hay un mayor valor. Bueno, o sea, hay que ver. Claro, sí, luego hay que ir por eso que conforme se complican las tareas, Sí. la cosa llega y aparece la subjetividad. Muchos de los casos que están recogidos en jurisprudencia, vamos a ver, pues como lo cuenta la sentencia,
caen un poco por su propio peso. Es decir, son cosas que sí que tienen un cierto elemento. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, que este no sé si lo he visto en sentencia o no, pero bueno, que podría ser lo mismo. Limpieza o hostelería o limpieza en general, porque los puedes tener los dos, camarera de piso y el ballet masculino. ¿Cómo se le va a pagar una más que a otra? ¿Por qué? ¿De dónde? Ballet masculino son básicamente hombres, camareras de piso, algún hombre hay, básicamente está feminizado. Y los dos realizan tareas de limpieza. Hay cierta diferencia de funciones que hacen. Por ejemplo, suelen hacer alguna tarea que puede llevar un poco más de peso, pueden hacer la tarea de los hombres de limpieza de los cristales de las partes de arriba. Hay cierta, cuando ha estado en hoteles, cierta ligera diferencia de funciones muy básicas que no podría justificar una diferencia salarial. Otra cosa es que se le atribuya en concreto en una empresa a alguien otras tareas, que sea supervisor, otros. Pero son otros puestos de trabajo que muchas veces vienen separados, a veces vienen juntos, pero que en principio y para el global de los casos no pueden tener, no hay justificación para darle un valor distinto. Conforme se complica la cosa, pues claro, pues ya es más valorativo. Yo creo que esta tarea tiene más valor por esto, y ahí las discrepancias entre la empresa, el que haga la evaluación externa, entre un inspector, entre la abogada de la empresa y el juez, pues cada uno puede pensar, claro. Yo creo que en resumen un poco... Sí, fijaros que ha sido un poco que esta ley, este reglamento que nos obliga a hacer una descripción de puestos, estamos viendo que puestos con características similares tienen una retribución diferente y al final el convenio se ha tenido que adaptar por sentencias, por lo que sea, a decir, oye, pues estas dos categorías que están diferentes tienen la misma remuneración. O sea que al final es un tema de que poco a poco los nuevos convenios irán saliendo un poco adecuados a los puestos de trabajo. Yo creo que todo esto nos llevará, o sea, evidentemente nos marca un salario, un convenio, una categoría profesional, pero después el puesto de trabajo lo hemos de definir. Y en el registro retributivo están las dos cosas. He visto alguna pregunta por ahí que decía la diferencia entre el registro y la auditoría. El registro te registra categorías y ahí normalmente trabajas con las categorías profesionales. La auditoría trabaja por un lado con las categorías, pero por otro por los puestos. Y es donde ahí ves más las diferencias, ¿no? También he visto alguna cuestión respecto a lo que sería si tengo empleados de baja por maternidad o paternidad, que ahora las prestaciones son iguales. Evidentemente bajan los salarios, pero es que las prestaciones no te piden que las incluyas en el registro retributivo, te piden que incluyas los días trabajados. Entonces, a partir de los días trabajados puedes obtener la misma remuneración independientemente de una cosa o de otra. Y al final, no es una herramienta sencilla, no es para hacer el plan de igualdad, no es coger los salarios directamente y ya está, porque para mí esa parte es importante tenerla en cuenta. Está claro que todas las sentencias nos ayudan cada vez a hacer las cosas mejores, porque al final, cuando sale un reglamento, si no hay una sentencia después, el reglamento tiene muchas interpretaciones. Bajo mi punto de vista, todo lo que sale se va haciendo y hasta que no hay sanciones no funcionan bien las cosas. ¿No, Joaquín? Sí, yo hay una cosa también, sí, o sea, totalmente de acuerdo, Jordi. Yo veo ahí, fíjate, y comparo un poco el ejemplo. Tú ponías el ejemplo del viajante, tú ponías el ejemplo, Juan, de la fuerza en el campo, ¿no? Claro, y digo, claro, es que el valor no puede estar en la fuerza. O sea, yo creo que tenemos que pensar en trabajos físicos en nuestras compañías, es decir, en qué trabajos físicos una categoría depende del esfuerzo físico el estar en una categoría superior. O sea, tenemos que ser conscientes que esto es fácil que rompa totalmente con este concepto de trabajo de igual valor, porque al final... Claro, por ejemplo, lo que pasa es que esto no es, por cuestiones de sexo no ocurre porque no hay prácticamente mujeres, pero en construcción las empresas asignan oficial primera, segunda o si tienen tercera como les da la gana. Y hacen, a veces sí que es verdad que hay un encargado, que hay alguien que hace funciones, y en empresas de industria igual, asignan las categorías de oficial primera, segunda, tercera como les da la gana, no por lo que hagan. Porque entras y dices, a ver, el oficial tercera
oficial segunda no puede manejar la maquinaria, solo podrá ejecutar y tendrá que ser manejada por un oficial primera. Y identificas a un tío y está oficial segunda dando la máquina como un campeón. Es decir, hay una asignación luego de categorías sin conocer realmente, o bueno, o conociendo, pero para retribuir de manera inferior a lo que se establece. Es decir, que la normativa de igual trabajo, igual valor por sexo es una cosa, pero que luego hay muchos problemas de pura clasificación profesional, de toda la vida, vamos. Otra cosa es que se inicien los procedimientos o no, pero de asignación a categorías profesionales que no se corresponden con las funciones que la gente está realizando, ¿vale? Ayudantes de camarero, todos. ¿Y dónde está el camarero? No está. Y no está el jefe y hay 5 ayudantes camareros. Si es imposible. Si las funciones que te dice el convenio de hostelería de turno te dirá que siempre no puede ser, ¿no? Entonces, otra cosa es que diga, hay solo un ayudante camarero por turno, hombre y ninguna mujer, y luego tenemos tropecientas mil mujeres ayudantes de camarero. ¿Esto qué puede haber aquí? Bueno, pero a veces es sencillamente un problema de clasificación profesional. ¿Cómo vais a ser todos ayudantes camareros y no haber ningún camarero? ¿Cómo va a ser todo el mundo oficial tercera y no haber un oficial primera cuando esas tareas son imprescindibles para que sea? Hay una mala clasificación profesional, ¿vale? No hay un problema de convenio, no hay un problema siquiera a lo mejor de discriminación por sexo, sencillamente hay una mala asignación a la categoría profesional que te marca el convenio colectivo. Eso tampoco hay que... Está todo relacionado, no es exactamente lo mismo. Y luego saber que también hay una cosa que a mí, bueno, yo recientemente en alguna empresa me ha tocado hacer algún análisis de categorías profesionales genérico a un colectivo importante de trabajadores, ¿vale? Tú haces el análisis, comparas, formación, desempeño, responsabilidad de mando, etcétera, ¿no? Según los caracteres que vienen recogidos en el convenio colectivo, que la mayor parte de los convenios recogen más o menos los mismos o similares, y en abstracto, quiero decir, ¿eh? Lo analizas, se lleva eso a la práctica, entonces lo lleves como lo lleves, va a generar malestar, ¿vale? Porque todos nos fijamos en el de al lado. Y si al final se decide encuadrar mejor a este trabajador, pero a este no, porque al final la vaca da lo que da. Y al final todas estas categorías profesionales al final dependen de una dirección financiera que dice, oye, ¿podemos o no podemos? Entonces dices, realmente esto es lo que al final se va a encontrar siempre como problema en recursos humanos, ¿no? La persona de recursos humanos cuando tome esas decisiones. Entonces, ese malestar que se genera y que se va a generar con esta transparencia y estas decisiones de encuadrar a fulanito en esta categoría y a menganito no, y establecer esos criterios va a generar malestar. Y tenemos que ser conscientes de ello porque hay que también prepararse para eso, porque el malestar al final genera muchísimas cosas. Entonces yo creo que esto requiere también una muy buena comunicación. Yo esto sin más lo menciono como... Es la base, Joaquín, es la base de la comunicación. Porque normalmente, y de la historia viene que cuando tú hacías un análisis o una descripción y valoración de puestos de trabajo, lo que primero se pensaba era que todo el mundo iba a subir de salario. ¿Vale? Porque decir, uy, si tengo que hacer todo lo que... O sea, tengo que describir y valorar lo que hacen, tengo que subir salarios. A ver, eso no es cierto. Lo que te piden un poco es igualarlo. Y yo creo que un poco estamos hablando de la parte de lo que hemos de preparar, pero claro, después viene la parte qué hemos de hacer con lo que hemos preparado. Pues Sí, claro, dice, vale, tengo una brecha. sí, ¿Y qué sí. hago? ¿Y cómo lo ¿Ahora qué arreglo? hago? ¿Y cómo lo arreglo? ¿Hubo salarios, bajos salarios? Decía Juan antes, ¿no? Decía, pues a todo el mundo le bajo el salario. No, subo el salario, no, porque evidentemente esa parte es una parte que hemos de aplicar correcciones, es una parte que ha de llevar un plan de acción y que toda esta información nos ha de dar esa visión a 2, 3 años, más bien 2 que 3, para poder tomar las medidas correctoras para que esa brecha que pueda haber o que podamos detectar en nuestras organizaciones podamos corregirlas. Muchas veces no lo hemos de hacer solos, muchas veces nos hemos de apoyar pues, con expertos externos que nos ayuden a identificar, porque si no lo hemos hecho hasta ahora, posiblemente no lo haremos bien o nos iremos dándonos bofetadas hasta que las cosas nos salgan bien. Entonces, toda esta parte de tanto
previa, que es la preparación del dato, la recogida de información, voy a rellenar un Excel. No, es primero, antes de rellenar el Excel, es de tener un trabajo previo. Luego rellenas un Excel y ese Excel te dará resultados. Eso. Vale, esos resultados que te dará, ¿qué hago con ellos? Yo creo que allí sí que es interesante contar con expertos, eh, solo por el hecho de que un experto hace las cosas N veces y nosotros lo hacemos una vez, ¿no? Y el hecho de repetir las cosas, pues al final también vas adquiriendo un conocimiento que tú como individual, pues a veces no tienes la misma diligencia en hacer las cosas. Yo diría, Joaquín, tú que te has encontrado, Juan, claro, dices, hemos detectado la brecha, ¿y ahora qué? Pues ahora qué, yo os diría, el financiero es el que decide, el financiero dirá qué se puede subir y una vez que se sepa qué se puede subir, yo creo que en recursos humanos vuelve otra vez el balón a nuestro tejado y entonces hay que decidir algo tan delicado como decir a quién subo y a quién quito determinadas funciones. Porque si realmente tengo que el viajante va a recibir un complemento X y va a estar en esta categoría, pues igual hay determinadas personas que viajaban muy poco una vez al trimestre que tienen que dejar de hacerlo porque no les puedo pagar más, con lo cual tendré que quitarles esa función por lo menos para que no tengan esa situación de desigualdad. Ujú. Esto es pensando en voz alta, quitar funciones puede Y ser una luego modificación viene la sustancial, o modificación sea que sustancial de condiciones de trabajo, claro. Mm. Sí, sí. Y los procesos de impugnación, y en fin, que esto es fácil cuando se resuelve subiendo al que no está. Si vamos hacia abajo, la cosa se empieza a complicar, porque eso de que yo voy modificándole a la gente pluses que puede tener consolidados no, o no, no, no. funciones, Claro, y cuando están perfectamente definidas en convenio colectivo, que no se las puedes quitar de ninguna manera, a ver qué hacemos, ¿eh? De tocar fijaros un esta duro de casuística. dinero. Fijaros esta casuística, porque hay varias preguntas que ya nos hemos comido ¿Mm? casi todo el tiempo, pero hay varias preguntas relacionadas de todo esto con los casos de adquisiciones de empresas, fusiones. Ese Bueno, es el problema, claro. ahí sí que hay dobles escalas salariales que pueden llegar a estar justificadas por razones Claro. objetivas y, o sea, ahí hay que ver cada caso, ¿eh? Porque Eso sería. ahí hay que, pero bueno, pero eso sí que es un mundo, pues el mundo de las fusiones, pues bueno, es un mundo para hacer una tesis aparte, Jordi y Juan, ¿no? Sí, porque allí la doble escala de salarial existe. Lo que tienes que intentar es que esa doble escala salarial con el tiempo se iguale. Es decir, que haya una única. Porque realmente, pues cuando hay una subrogación, vienes con toda tu mochila y esa subrogación, pues tienes que ir la mochila. O bien al otro le pones más peso o a este le vas manteniendo el peso que no le suba más, que es lo que se acostumbra a hacer, ¿no? Cuando hay subrogaciones, o sea, absorbes complementos, absorbes otros conceptos. Bueno, a ver, son las 2. Tenemos un montón de preguntas, señores. No nos va a dar tiempo a responderlas y os confieso, es que no sé ni cómo ordenarlas, porque es que de verdad hay muchas, muy interesantes todas ellas. También mira, además, mira, quiero decirlo públicamente porque tenemos sindicatos participando. Eso es buenísimo. Pues De venga, verdad, pues con con algunas las preguntas. dos, que Ah, seguro no, no, hay que uno. A ver, un sindicato, por aquí había una chica que decía, no, simplemente es que han preguntado que cómo se acaban consiguiendo los datos de los sindicatos para poder, bueno, pues tener una relación con ellos, de pedirles, tenéis que ver este plan, tal cual, y ella contestaba que esos datos son públicos y que están a disposición de todo el mundo, ¿vale? Es verdad que hay más preguntas, pero de verdad es que es bastante complicado gestionarlas al punto en el que estamos. Yo os diría, si os parece bien, como hemos hecho en otras ocasiones, os pasamos las preguntas, las contestamos por escrito y después las circulamos entre todos los asistentes, porque además lo haremos de manera ordenada. Ahora mismo hay casuísticas de las tres ámbitos que hemos hablado, por ejemplo, de la parte del deber de información, pues desde que si es aplicable, por ejemplo, a todos los trabajadores, el deber de información. Hay que informar sobre todos los salarios, también de los directivos. Era una de las primeras preguntas que tenemos aquí. ¿Esa información se puede traspasar de un sindicato saliente a otro entrante, por ejemplo? Es que lo que os digo, y luego ya en la parte de registro retributivo y todo, es que hay otro montón de preguntas. Yo optaría, como os digo, por contestarlas por escrito, si os parece bien. sí, sí, yo creo que igual es mejor, Eso, sí, sí. echarle un vistazo, al,
a la el opción chat preguntas y está- respuestas y al Hombre, chat. hay una cosa Que está humo. una cosa que sí comentar. Aquí hay un par de comentarios como que son estos de carácter general, o sea que tampoco es que sea. Que se está premiando a la persona comprometida. O sea, se está tratando igual a trabajador comprometida que al de baja de productividad. O sea, que la igualdad viene a implicar que a todo el mundo se le... Pues esto fuera una república bananera y eso no sé esa idea de dónde sale. Lo que quiere decir, en esencia, es que si dos trabajos, una vez que se han analizado lo más objetivamente posible, acaba y según los parámetros que marca la ley, que te gustarán más o menos, pero al final son muy objetivos lo que dice, pueden ser considerados como equivalentes, la remuneración tiene que ser la misma. No veo de qué manera se puede llegar a creer que esto es incrementar los salarios de los vagos. Los ejemplos que yo he visto, además, nunca van a esa Creo que va más situación. Yo por creo que lo ahí que hay un decíamos problema antes, de concepto general. Otra cosa es que si tengo unas funciones superiores y unas responsabilidades superiores, ¿cómo no? ¿Quién te va a plantear a ti que no tienes que tener pero una igual mayor? puesto, ¿Qué es eso a de la igual puesto, implicación? De que soy amigo del jefe y haciendo lo mismo. Es que eso se ha visto. Se no, cobra pero el más. Eso es la desempeño, implicación. No, hombre, pero el no. desempeño puede ser distinto. El desempeño puede ser Pero distinto entonces y el se mérito lo pone tienes un que concepto de retribuir. incentivos objetivo y que se Vale. vea y punto y final. Y el comercial que vende como una máquina cobra mucho más y da igual que sea hombre las demás mujeres. Cosa distinta es que en el sistema de incentivos, si está feminizado o el grupo femenino porque por determinado elemento vinculado a que tienen contrato a tiempo parcial, a la hora de la distribución hay alguna falta de equidad, puede ser, pero si yo quiero premiar una mayor productividad, hay pluses. No es eso de lo que se está, de lo que las sentencias están pronunciando. No veo ahora, que es que yo me llevo mejor con el jefe y cobro más, y la antigüedad está ya ahí. Ahora la doble escala salarial de antigüedad lo que no te permite es que yo entro nuevo y no me la reconoces. Pero claro que uno cobra 300 euros más por antigüedad y ahí no hay el más mínimo problema, hombre, mujer o lo que tenga que ser. ¿Vale? No, yo no veo... Traslademos esto también a la situación de atracción de talento. Se reducen mucho los márgenes de la empresa para atraer talento en un momento en el que las empresas lo necesitan. Por lo menos esa también es una discusión muy recurrente en conversaciones de este tema con directivos de compensación y Ojo, beneficios. o también puede ser un momento en el que, en el que establecer una organización que se va a hacer más pública que antes y que vamos a tener mayor transparencia a niveles salariales también puede hacer que la reputación de determinadas empresas atraiga talento. O sea, lógicamente, si en tu empresa se incumple con la brecha de género de una forma abismal, pues no es la misma imagen que una empresa en la que se cumple maravillosamente. Entonces, yo creo que a efectos de talento también se le puede dar la vuelta, pero bueno, esto hay que dependerá de cada caso. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Hay una persona, fijaros, que me dice que le gustaría hoy que habláramos de personas trabajadoras en vez de trabajadores solo. Yo particularmente, y lo digo abiertamente, hay mucha gente que ya me sigue, yo no soy creyente del lenguaje de género, porque tiende a cancelarse cuando es negativo. Entonces, yo me siento perfectamente incluida cuando hablo de trabajadores o de personas trabajadoras, me da igual. Y además es que si no, esta sesión se nos habría alargado muchísimo más si en cada cosa que digamos tenemos que decir personas trabajadoras o mujeres y hombres. Esa es mi posición. Yo respeto absolutamente a las personas que utilizan el lenguaje inclusivo, no digo nada al respecto, pero si no lo hacemos aquí, realmente es porque yo tampoco lo incentivo, pero porque no lo practico y doy mis razones. ¿De acuerdo? Espero que os parezcan razonables, valga la redundancia. Yo lo veo como tú, Maite. O sea, es verdad que es muy difícil, sobre todo que estar hablando y cuando hablas mucho también estar Difícil. centrado en estar constantemente cambiando las palabras. Hay que también en eso ser conscientes de que al final la RAE es la RAE y que tampoco, y es verdad que el legislador nos lleva por donde nos lleva y por escrito, cuando lo ponemos por escrito, tiene que estar con la persona trabajadora, pero bueno, yo creo que un poco de flexibilidad viene muy bien también para la Pues, inclusión. para entendernos, pero al final lo que vale es la intención, de verdad. Sí, La eso intención es. en este caso es inclusiva. Muchísimas gracias a todos. Nos comprometemos de verdad a pasaros las preguntas respondidas, el PPT, que era también muy completo, y el vídeo, que la conversación yo creo que da para compartirla entre todos aquellos que consideréis oportunos. Muchísimas gracias, Jordi.
Muchísimas gracias, Juan, y también a ti, Joaquín, que ha sido una sesión, como decía al principio, intensa, condensada, densa, es que el tema lo requiere y seguiremos tirando del hilo, que hay muchas cosas que tirar de aquí. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas ¿Mm? gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta Adiós. luego a todos.